Hola y bienvenido, sigamos adentrándonos en el mundo de la física. En este capítulo tú aprenderás a representar correctamente el vector resultante por el método del paralelogramo, y este método aplica únicamente a dos vectores, así como también calcular el módulo del vector resultante mediante una fórmula. El profe XD. Muy bien, este método consiste en trasladar a los vectores y unirlos en un punto común, en el origen. Traslado el vector A y traslado el vector E. Sabemos que los vectores se pueden mover, se pueden desplazar libremente, y los uno en el origen de ambos. Una vez teniendo a los vectores en esta disposición, lo que vamos a hacer es trazar rectas paralelas. Una vez trazadas las paralelas, notamos que estas se intersectan en este punto. Entonces, el vector resultante de estos dos vectores será aquel que parte desde el origen común hasta el extremo al punto de intersección. Esa es la representación geométrica. Ahora, si queremos saber cuánto mide el módulo de este vector, es decir, cuál es su tamaño, deberemos aplicar una fórmula. Entonces, aplicando esta fórmula, nosotros podemos determinar cuánto es el módulo de este vector, cuánto mide, cuál es su longitud. Como una sugerencia, como un consejo para que recuerdes de forma rápida esta formulita, está relacionada con un binomio al cuadrado. Si recuerdas, el desarrollo de un binomio tiene que ver con el cuadrado del primero, el cuadrado del segundo y el doble producto, adicionalmente multiplicado por el coseno del ángulo que forman. De esa manera entonces aplicamos el método del paralelogramo. Bien, veamos ahora un par de casos particulares con el método del paralelogramo. Tenemos dos situaciones. Las dos tienen la característica de que los vectores que estoy analizando tienen el mismo módulo, son del mismo tamaño. En este caso están formando 60 grados y en este caso están formando 120 grados. Como podrás notar, está representado el vector resultante utilizando el método del paralelogramo. El módulo de este vector resultante se puede obtener directamente si el ángulo es 60 grados y los módulos de los vectores que lo originan son iguales. El módulo del vector resultante será ese módulo multiplicado por la raíz de 3. De la misma manera, si ocurre lo mismo aquí, pero el ángulo es 120 grados, el módulo del vector resultante es exactamente igual al módulo de cada uno de los vectores. Y a modo de demostración, vamos a utilizar la fórmula para verificar realmente que si los módulos de los vectores son iguales y el ángulo es 120, el módulo de la resultante es el mismo. Si el módulo de A es K, el módulo de B también es K, vamos a determinar el módulo del vector resultante con esta fórmula. Reemplazando, el módulo de R será la raíz cuadrada del módulo de A al cuadrado, o sea, K al cuadrado. El módulo de B al cuadrado, otra vez, más 2 veces el módulo de A, que es K, por el módulo de B, que es K, y el coseno de 120, que es menos 1/2. Operamos rápidamente. Raíz de 2 veces K al cuadrado. Aquí se va el 2 y el menos por más es menos. Y aquí tenemos K al cuadrado. Claramente puedes notar que esto es raíz cuadrada de K al cuadrado. Como K es positivo, tenemos entonces que el módulo del vector resultante es igual a K. Verificamos así el cumplimiento de esta fórmula. Veamos ahora unas aplicaciones adicionales. Como me solicitan calcular el módulo del vector resultante o el módulo de la resultante, no necesariamente tengo que graficarlo geométricamente. Basta con usar esta fórmula. Procedemos entonces a reemplazar los valores. Tenemos que es la raíz cuadrada del módulo de A, que es 3K todo al cuadrado. 3K al cuadrado más el módulo de B, 5K todo al cuadrado, más 2 veces el módulo de A, el módulo de B, por el coseno de 60, que es 1/2. Realizando operaciones rápidas, raíz cuadrada de 9K al cuadrado más 25K al cuadrado más este 2 se cancela y tengo 15 veces K al cuadrado, raíz. Entonces tenemos que esta es la raíz cuadrada de 49 veces K al cuadrado. Si aplicamos las propiedades, esto es raíz de 49
por raíz de k al cuadrado. Esto es 7 y esto es k. Significa entonces que el módulo del vector resultante para este caso es 7 veces k. Bien, veamos ahora qué pasa si los módulos involucrados son k y 2k respectivamente. Reemplazando valores tenemos módulo de a al cuadrado, simplemente k al cuadrado, más el módulo de b al cuadrado directo, 4k al cuadrado, más 2 veces módulo de a por módulo de b por coseno de 60, que es un medio. Simplificamos un 2, ¿sí? Se va un 2. Aquí tenemos 5 veces k al cuadrado más 2k al cuadrado. Esto es 7k al cuadrado. Finalmente podremos decir que el módulo de la resultante en este caso debe ser k multiplicado por la raíz de 7. Muy bien, como última aplicación veamos cómo será el vector resultante si tenemos dos vectores que forman un ángulo de 90 grados. Como no tenemos los valores para los módulos, vamos a calcularlo de forma general, sabiendo además que el coseno de 90 grados es 0. Reemplacemos. El módulo del vector resultante será raíz cuadrada del módulo de a al cuadrado más el módulo de b al cuadrado más 2 veces el producto de los módulos por el coseno de 90. Coseno de 90. Como el coseno de 90 es 0, significa que 0 por todo esto se cancela y simplemente me queda que el módulo del vector resultante, cuando los vectores forman 90 grados, simplemente es cada módulo elevado al cuadrado, su suma y raíz cuadrada. Esto equivale a utilizar el teorema de Pitágoras. Si yo utilizo el método del paralelogramo aquí en estos vectores, lo que formaré es un rectángulo, en el cual esta diagonal representa el vector resultante. Siendo esta distancia igual a esta, yo podría utilizar el teorema de Pitágoras en este triángulo. En otras palabras, cuando tengamos dos vectores que forman 90 grados, su vector resultante implica aplicar el teorema de Pitágoras. Bien, hablemos ahora de la descomposición rectangular de un vector. Podríamos utilizar este concepto también para calcular vectores resultantes. Te muestro aquí tres vectores. Son los mismos, solo que únicamente los voy a analizar por separado. En capítulos anteriores recordarás que si utilizamos el método del polígono, podemos calcular el resultante para un grupo de vectores solamente colocándolos uno a continuación de otro. Si utilizamos ese concepto, cualquier vector, cualquiera que nosotros tengamos, podemos representarlo como la resultante de un conjunto de vectores. Por ejemplo, si tengo aquí al vector A, ese vector A puede ser la resultante de un par de vectores, como pueden ser los que están aquí, este y este. Cumplen la condición del método del polígono. Si yo ubico los vectores uno a continuación de otro, la resultante será en el origen del inicio y el extremo del final. Como podrás darte cuenta, habrá una manera infinita de representar a este vector como una resultante de muchos vectores. Por ejemplo, si no solamente fueran dos, puedo tomar un vector que va de aquí a acá, otro que va de aquí a acá, otro de aquí a acá, y podría cerrar. El vector A sigue siendo la resultante de este conjunto de vectores. Si te das cuenta, uno está a continuación de otro, parte en el origen del inicio y el extremo del final. Bien, de esas infinitas posibilidades, solamente existirá una en la cual utilice dos vectores y estos sean perpendiculares. Como podrás observar, en este caso, tengo al vector A como resultante de dos vectores utilizando el método del polígono. Ellos son mutuamente perpendiculares. Con esta idea está involucrada la descomposición rectangular de un vector. Muy bien, como sabemos que todo vector es libre, podemos asociar el origen de ese vector al origen de coordenadas rectangulares, eje X y eje Y. La descomposición rectangular de un vector consiste entonces en que una vez asociado a ese vector al plano cartesiano, vamos a ubicar el extremo de él y vamos a trazar perpendiculares hacia los ejes. Entonces, las componentes rectangulares del vector A van a ser los vectores que parten desde el origen y llegan hasta esos puntos de corte, siendo entonces el vector que está en el eje horizontal la componente horizontal del vector A y el vector que está en la componente, en el eje vertical, la componente vertical del vector A.
denotados como AX y AY respectivamente. Quiere decir entonces que si a este vector lo vamos a descomponer en sus componentes rectangulares, significa que este fue la resultante de estos dos. Es como si este vector se trasladase aquí, uno a continuación del otro. Esta es la resultante. Quiere decir que si este es el vector A y estas son sus componentes, entonces estas componentes generan a esta resultante y este es el representativo de estos dos. Quiere decir que si yo descompongo a A, únicamente me quedo con estos dos vectores. Debo utilizar uno u otro. Para un determinado caso yo podré utilizar A, o para otro determinado caso podré utilizar ambos vectores. Y con respecto a los módulos, si yo quisiera saber cuánto es el módulo de esta componente y cuánto es el módulo de esta otra, yo necesitaré el ángulo que está formando el vector con el eje de las X. Procederé a determinar el módulo de la componente horizontal como el módulo del vector por el coseno del ángulo que forma. Y el módulo de la componente vertical será de la misma forma, el módulo del vector original por el seno del ángulo que forma. Bien, una forma práctica para el cálculo de los módulos de las componentes rectangulares de un vector está relacionado con los triángulos notables. Recordemos entonces de la geometría y la trigonometría los ángulos de los triángulos notables más conocidos, de los cuales estos dos son triángulos exactos y por aquí un triángulo aproximado. Muy bien, te muestro aquí tres vectores, los cuales tienen ángulos de inclinación o direcciones 45, 30 y 37 grados respectivamente, siendo sus módulos 7 raíz de 2 aquí, 8 aquí y 5 aquí, o sea sus longitudes. Sabemos ya que los vectores o las componentes rectangulares de este vector son estos vectores que están aquí, componente X, componente Y. Entonces cada vector tendrá sus propias componentes rectangulares y esas componentes rectangulares tendrán un tamaño determinado. Ese tamaño es el módulo y se va a calcular utilizando esos triángulos. Como te darás cuenta, si esto es 7 raíz de 2, quiere decir que cada componente debe medir 7 unidades de longitud. Si esto mide 7 raíz de 2, las componentes rectangulares tendrán el módulo 7. En este caso, para el triángulo notable de 30 y 60, se sabe que la hipotenusa es el doble del cateto que se le opone a 30. Si este vector me representa la hipotenusa, la longitud es 8, lo que se le opone a 30 es la mitad de ese 8. Quiere decir que esto mide 4. Si esto mide 4, este tiene que ser 4 unidades de longitud. Y el que se le opone a 60 será esa cantidad por la raíz de 3. O sea, 4 raíz de 3 debe medir o debe ser el módulo de esta componente. Del mismo modo, para el triángulo de 37 y 53, si el módulo del vector es 5, quiere decir que esta sería la hipotenusa. El que se le opone a 37 es como 3. Esto sería 3, que tiene exactamente esta longitud. Quiere decir que el módulo de esta componente vertical es 3 unidades y el módulo de la componente horizontal sería 4 unidades. De esa forma, pues, habrás calculado los módulos de las componentes rectangulares de cada vector, según sea el caso. ¡Qué fácil! Y bien, para terminar esta parte de la descomposición rectangular de un vector, o la descomposición de un vector en sus componentes rectangulares, vamos a introducir un concepto que es llamado el vector unitario, el cual tiene una gran importancia y aplicación matemática, pero eso se verá en capítulos posteriores. Lo que nos interesa ahora es saber que el plano cartesiano o los ejes de coordenadas tienen asociados vectores unitarios. Un vector unitario es aquel vector cuyo módulo es 1. Y los vectores unitarios asociados a los ejes de coordenadas son, para el eje X, el vector unitario Y, y para el eje Y, el vector unitario J. Cabe mencionar que si está en el eje X positivo, es el Y positivo, y si fuera en el eje menos X, sería menos Y, el vector unitario, que sería su vector opuesto. De igual manera, en el eje Y, J positivo hacia arriba, y si el vector estuviera orientado hacia abajo, sería menos J. Entonces, utilizando el concepto de vector unitario relacionado a los ejes de coordenadas, podemos combinar este concepto con el que acabamos de ver. Si sabemos que todo vector se puede descomponer rectangularmente y esta componente vertical la he trasladado para acá porque es un vector libre, y sabemos que por el método del polígono, uno a continuación de otro, este es el vector resultante,
Sabemos que el vector resultante es una suma vectorial. La suma vectorial de estas componentes equivale al vector original. Quiere decir que todo vector lo podemos representar como la suma de sus componentes rectangulares, porque es una suma vectorial. Utilicemos entonces los ejemplos que vimos anteriormente para dar esta aplicación. Sabemos entonces que todo vector puede ser representado como la suma de sus vectores rectangulares. Si tenemos aquí al vector A, este es el vector A cuyo módulo es 7 raíz de 2, pero ese vector A yo lo puedo representar como la suma de los vectores X y el vector Y. Sabemos que el módulo de X es 7 y el módulo del vector en Y es 7. Están aquí. Pero si quiero representarlo como vector, deberé asignarle su vector unitario. Quiere decir que si este está en el eje horizontal, le corresponde Y. Significa entonces que este de aquí es 7Y más 7J. Como es más J, positivo. Y así representaré al vector A, este vector como la suma de sus componentes rectangulares. No vayáis a confundir, esto es vector y esto es módulo. El módulo del vector A es 7 raíz de 2. Sus componentes, los módulos de sus componentes son 7. Pero si yo quiero representar al vector A como componentes rectangulares, será 7 orientado hacia la derecha, 7Y, hacia arriba 7J. Esto es vector, estos son módulos. Y así como el vector B. El vector B tendrá una componente horizontal hacia la derecha, 4 raíz de 3, con Y positivo y J también positivo, más 4J. Representación vectorial del vector B. Y finalmente el vector C también tiene una orientación positiva de la componente X, que sería 4Y, más 3J, hacia arriba. Te recuerdo que si estuviera hacia abajo el vector sería menos J. Y de esta manera tú puedes representar a cualquier vector como la suma de sus componentes rectangulares. Utilizar este método para el cálculo del vector resultante de un grupo grande de vectores es increíble. Pero eso ya lo veremos en los problemas. Bien, así estaríamos terminando este capítulo del análisis vectorial. Espero que toda esta información te haya sido de mucha utilidad. Regálame un like si te ha gustado, comparte la información con quien creas que lo pueda necesitar, suscríbete si aún no lo has hecho y visita también nuestra página en Facebook. Nos vemos, hasta la próxima.